Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Parece que ha desaparecido de la faz de la Tierra y se ha refugiado en una zona deshabitada. Por mucho que Wenlan indague, no hay noticias. Al principio Wenlan buscó por todas partes con gran entusiasmo, pero luego no se atrevió a continuar. Wenlan descubrió que Gaotu lo estaba evitando a propósito. Al principio la estrategia de búsqueda de Wenlan fue bastante científica, considerando que aunque Gautú podía suspender el trabajo o trabajar desde casa, la hermana no podía dejar de estudiar. Así que Wenlan recuperó rápidamente su estatus de estudiante con la esperanza de encontrar a Gautú a través de la hermana de Gautú. Este método fue realmente muy efectivo. Tras la operación, la hermana de Gautú prácticamente recuperó la salud, finalmente dejó la enfermedad y pudo estudiar y vivir con normalidad. Pero después de conocer a Wenlan y escuchar su explicación de sus intenciones, esta chica alfa que se parecía 3 puntos a Gautú de repente mostró una hostilidad extrema hacia él. Llamó a la policía de inmediato y afirmó que Wenlan era una persona que lo perseguía todos los días y que la había estado siguiendo durante muchos años. Según la legislación penal vigente, eso se considera un delito. La policía siempre ha estado de servicio y su eficiencia es asombrosa. La policía los llevó de vuelta a la comisaría para su investigación. Tras descubrir que todo era un malentendido, la hermana, tras terminar su declaración, pidió a la policía que la escoltaran a ella y a Wen Lan a casa por separado. Pero Wen Lan no se rindió, la siguió. Bajó corriendo las escaleras y condujo hacia la hermana de Gao Tu. Era un departamento en las afueras con una decoración muy sencilla. Wenlan llamó a la puerta durante media hora con los ojos enrojecidos antes de que la puerta finalmente se abriera. A través de la pantalla antirrobo seguía sin ver a Gautú. Solo veía a la hermana con una mirada de disgusto. ¿Pasa algo? ¿Por qué sigues a una estudiante de secundaria? ¿Dónde está Gautú? Wenlan ignoró a la pequeña y preguntó por Gautú. ¿Te refieres a mi hermano? La hermana se burló a través de la puerta de seguridad. Ya tengo 14 años y puedo cuidar de mí misma. Mi hermano tiene su propia vida, no vivimos juntos. Wenlan no quería discutir con una estudiante secundaria. Se tocó la nariz con ansiedad, intentando percibir el aroma de un omega embarazado en el aire. Unos meses atrás, Wenlan jamás habría imaginado que algún día estaría tan ansioso por oler la feromona de un omega. A través de la puerta de seguridad, un toque de salvia fresca entró en su nariz. El alfa, casi sobresaltado, golpeó la puerta con rabia, haciendo que la puerta de seguridad resonara. Wenlan dijo enojado: «Abre la puerta». La hermana frunció los labios y preguntó: «¿Quieres ir otra vez a la comisaría?». Miró a Wenlan con fiereza y volvió a burlarse. «He oído que sigues siendo un pez gordo. No quieres salir en primera plana por molestar a una estudiante secundaria, ¿verdad?». «Abre la puerta», volvió a decir Wenlan. El olor familiar lo volvía loco. Estaba seguro de que Gao Tu estaba en casa. Inesperadamente, esta vez, la hermana sí abrió la puerta. Giró el seguro, corrió el cerrojo y dio un paso atrás. «Entra, abre los ojos y mira con claridad. Mi hermano no está. Te aconsejo que te rindas rápido». «Gautú se esconde de mí. Encontré a su hermana. Claramente hay un aroma de feromonas en la habitación, pero no lo he visto». Leí toda la guía para nuevos padres y dice que los omegas son particularmente vulnerables durante el embarazo y necesitan las feromonas calmantes de los alfa. ¿Acaso Gautú no las necesita? ¿Crees que le ha sucedido algo? Hola, hola, ¿me oyes? Wenlan, eres una persona muy molestosa. La voz de Shen Xiaoyu resonó fríamente al otro lado del teléfono. Wenlan, eres un hombre de mediana edad, de casi 30 años, no un niño de 3.
Deja de molestar a Hwa-young con tus asuntos privados. Wenlan estaba furioso. Retrocede unos meses y dime quién molestaba a quién. Hwa-young, ¿acaso lo has olvidado? Si no fuera por mi profunda dedicación y sacrificio, ustedes dos seguirían solteros. No le hables así al señor Wenlan. Hwa-young le interrumpió con tristeza. El secretario Gao definitivamente te evitará, te lo dije hace unos meses. Ya sabías que Gautu era el omega de esa noche, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pero te envié una foto y ni siquiera quisiste mirarla. Hwa-young se rió de él. El otro lado del teléfono se quedó en silencio. De repente, al ver que Wenlan se desvanecía, Hwa-young continuó. En cuanto a las familias originales, somos iguales. Si te atreves a hablarle a nuestro señor Shen con esa actitud otra vez, ojalá nunca encuentres al secretario Cao. Hwa-young encendió, sopló la leche que acababa de cocinar para calentarla y se la entregó a Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu estaba leyendo un documento molesto por los dos y no podía leer ni una palabra. No quiero beber leche. Dejó los documentos y frunció el ceño. Hwa-young, te doy dos opciones. Cuelga el teléfono y te preparas para dormir, o tomas el teléfono y te vas al estudio inmediatamente y no me molestes. Elijo dormir. Ante semejante tentación, Hwa-young no tenía intención de preocuparse por la vida de Wenlan, siguiendo el principio de no dejarse arrastrar por un tonto enamorado, así que colgó rápidamente el teléfono y se metió bajo la colcha, bostezó y dijo: «Me voy a dormir». Shen Xiaoyu se rió de su comportamiento infantil y le preguntó deliberadamente: «¿Te vas a dormir de verdad?». Hwa-young asintió suavemente, abrió los ojos como platos llorosos, miró a Shen Xiaoyu y dijo en voz baja: «Sí, tengo mucho sueño». Shen Xiaoyu cerró el expediente como si lo lamentara mucho y dijo: «Entonces olvídate de la tarea que te asignó el doctor». Miró el calendario. Hoy es miércoles, de todos modos ya te has excedido, así que no. El joven enigma, que no necesitaba las pastillas, salió de la colcha y sus suaves y cálidos labios bloquearon firmemente los de su pareja. La feromona relajante con aroma a orquídea envolvió con fuerza el aroma igualmente intenso. Ambos aromas se entrelazaron como fusión. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.